Reddit pregunta: ¿qué señal indica que tu pareja te está engañando? Tienen un montón de nuevos puntos de vista que no tenían antes. Priorizan menos el tiempo contigo. Raro con el teléfono. Más hostiles o menos empáticos contigo. La última es una señalota, especialmente si antes eran buena onda y amorosos, de que probablemente las chances de que te pongan el cuerno, te lo estén por poner, o en el mejor de los casos, ya se aburrieron y están juntando valor para mandarte a volar en cualquier momento son casi del 100%. He notado que el cambio de perspectiva, con opiniones nuevas y entusiastas con las que de repente quieren discutir, es un gran indicador de que alguien ya no está comprometido en una relación y está obteniendo esos puntos de vista de otro lado. Si hay o no genitales involucrados es otra cosa, pero si a eso le sumas la pérdida de cualquier tipo de respuesta empática y más hostilidad, es una clara señal de que están engañando. Mi novio, con quien vivo y con quien he estado en la vida del otro desde octubre de 2019. Tiene personalidades raras que simplemente no puedo tolerar, como mentir, discutir, ser grosero, irrespetuoso y tener modales engañosos. Es muy adicto a Facebook, especialmente Twitter, lo cual es una historia aún más larga. Descubrí que tenía una cuenta de Twitter, al principio de conocernos. Estaba publicando y comentando a excompañeras de trabajo a las que intentó perseguir, pero fracasó, incluida otra mujer a la que ocasionalmente le enviaba mensajes directos porque aparentemente era un grado menor que él en la escuela secundaria. Jaja, la escuela secundaria fue hace una década para él, pero habla de la escuela secundaria como si fuera ayer. Lo cual, por cierto, esta chica de la escuela se comunicaba aleatoriamente por Messenger. Explicó que ella hablaba muy mal del chico con el que estaba saliendo, asumiendo que le estaba engañando a ese chico y le decía que no funcionaba y seguía hablando de lo mal que hablaba del chico con él, que estaba. De todos modos, me encontré con la cuenta de Twitter con otro nombre e interactuando con estas mujeres, le pregunté, aquí hay una nota al margen, no le había dicho cómo me encontré con esta cuenta de Twitter, la tenía con otro nombre. De nuevo, no tenía idea en ese momento de que ya sabía sobre la cuenta de Twitter con la que me encontré, así que, sin hacerle saber lo que ya sabía de su cuenta de Twitter, le pregunté con calma si tiene Twitter. Lo negó. Dijo, no, estoy negando con la cabeza y no estoy inventando esto, jaja. Juró y perjuró, y juró por todos los miembros de su familia, incluida su difunta madre. De todos modos, avance rápido hasta hoy, el 29 de diciembre de 25. Encontré una máscara de pestañas en su coche. Nota al margen, no uso maquillaje, y luego, me dice, que era mi máscara de pestañas y cuando dijo que era mía. Con mis propias palabras, le dije que la máscara de pestañas no es 100% mía. Repetí mis palabras de nuevo, en caso de que no me escuchara decir que la máscara de pestañas no era mía y que no uso la marca de máscara de pestañas que encontré en su coche. Él respondió y dijo, estás loca y que era mi máscara de pestañas. No estoy inventando esto, por cierto. Jaja. Tuvimos una discusión y siguió diciéndome que es mi máscara de pestañas. Mi punto principal al compartir esto es que este tipo de mierda es lo que causa traumas mentales, enfermedades y personalidades tóxicas, pero ser capaz de reconocerlo es más importante. Mucho más importante que quien estaba mintiendo o quien tenía razón o quien estaba equivocado. Es muy importante reconocerlo cuando está sucediendo y nunca dejar de reconocer lo que es saludable y lo que no lo es. A veces lo olvido y luego, recuerdo, todas las relaciones van y vienen. Las relaciones pueden ser parte del pasado o parte de tu futuro, pero, soy yo la que no va y viene, etc. Recordando hacer lo que puedes hacer sobre lo que tienes control y dejar ir lo que no tienes control. Sé feliz, vive tu vida en esta tierra, sé amable, sé bueno y no cambies tu felicidad por la miseria o por nadie que encuentre entretenido hacer una broma de cómo te tratan y te respetan. A veces es más fácil elegir dejar ir las cosas, incluyendo a las personas que encuentran entretenido mentirte, serte desleales. Serás robado de tu felicidad. Incluyendo, con quién y qué quieres estar rodeado. La noche y el día vendrán y luego se irán, pero hay la semana que viene y el año que viene que puedes esperar. Mi ex de repente trabajaba hasta muy tarde varias noches a la semana. Era la mano derecha de los dueños de una startup esencial, así que no me preocupaba. Sentí distancia y frialdad de su parte, y siguió priorizando el trabajo antes que a mí. Me abrí con él y empecé a llorar, y me dijo que es difícil sentir pena por alguien que sigue quejándose de lo mismo. Me fui a la cama temprano una noche y él había dejado su teléfono cargando en la habitación. De repente,
Entró en pánico y lo agarró del cargador para llevárselo a la sala. Unas noches después me levanté para ir al baño y me las arreglé para llevarme su teléfono, y efectivamente, ahí estaba. En realidad, sospechaba, pero no encontré nada concreto. Lo confronté y empezó a llenarme de regalos, afecto, amor. Unos días después seguía enojada y le dije que me diera su teléfono y fui un poco más allá. El tonto ni siquiera se molestó en borrarlos después de que lo confronté la primera vez. Encontré mensajes de él diciéndole a su empleada que la idea de ella en ropa interior era, ya sabes. Y ella profesándole su amor mientras estaba de vacaciones con su marido. No hace falta decir que los criterios anteriores son clavados. De alguien que accidentalmente salió con un perdedor por 2 meses que estaba en una relación de 10 años viviendo juntos, que le ocultó maliciosamente a su novia y a mí, hacer como que están testeando a un amigo o compañero de trabajo cuando es la otra, ducharse inmediatamente después de llegar a casa, pasar más tiempo con grupos, típicamente compañeros de trabajo, cuando es la persona con la que están engañando, ser raros con las llamadas telefónicas, especialmente si son con su pareja / la otra, te acusan de ser infiel / se sorprenden de que estés soltera si eres la otra, y lo más importante, tu intuición empezará a gritar, tus niveles de estrés aumentarán a su alrededor, tu cuerpo simplemente lo sabrá. Usan yo en vez de nosotros. Siempre están pegados al teléfono. Se lo llevan a la ducha. Look ya en vez de love you. No te miran a la cara cuando hablan. A veces ocurre que otra persona aparece con mucha frecuencia en las conversaciones y, de repente, deja de mencionarse por completo. Normalmente, esto coincide con que al principio te gustaba esa persona o con el momento en que ocurrió un primer encuentro. A partir de ahí, empieza el secretismo y desaparece cualquier mención sobre ella. Puede ser una buena señal de alerta, aunque no es una garantía absoluta. En mi caso, por ejemplo, si me encariñé con una amiga. Hablaba muchísimo de ella, la mencionaba seguido y, con el tiempo, me di cuenta de que estaba colado. Cuando lo noté, me obligué conscientemente a dejar esa tontería. Después de unas semanas, ese encaprichamiento se fue calmando hasta desaparecer. Hoy en día, ni siquiera entiendo por qué me gustaba tanto. Obviamente, nunca le conté nada a mi pareja. ¿Para qué hacerlo y causarle un dolor innecesario si no pasó absolutamente nada? Todo estaba en mi cabeza, se quedó ahí y se resolvió ahí. Nunca hubo una acción, ni una traición, ni nada más allá de un pensamiento pasajero. También me pasó con amigos del trabajo. Había personas que aparecían mucho en mis conversaciones diarias, pero una vez que dejé ese empleo, simplemente dejaron de ser parte de mi rutina y, por lo tanto, dejé de mencionarlos. Por ejemplo, ¿cómo estuvo el trabajo? ____, y yo hicimos esto y aquello. ___, dijo tal cosa. Así que, en ese sentido, coincide con lo que mencionaste, pero no necesariamente significaba que estuviera engañando a alguien. En muchos casos, es algo situacional, que depende de quien esté presente en tu vida en ese momento. Suelo hablar de las personas y de las cosas que forman parte de mi día a día en ese periodo específico. De hecho, sería mucho más preocupante que alguien evitara intencionalmente mencionar a ciertas personas o eventos. Ese silencio deliberado, más que la mención frecuente, suele ser la verdadera señal de alerta. Te acusan de hacer trampa y, de repente, te proponen abrir la relación. Por tu propio bien, la respuesta debería ser un no rotundo, porque en la mayoría de los casos esa propuesta aparece cuando ya te pusieron los cuernos. Lo digo por experiencia. Me han engañado muchas veces, y el patrón se repetía una y otra vez. Yo no dejaba de acusar a mi esposa de ser infiel. Ella lo negaba constantemente, juraba que no estaba pasando nada y me hacía sentir que estaba exagerando o imaginando cosas. La ironía es que yo no estaba engañando a nadie. No había otra persona, no había dobles intenciones ni secretos de mi lado. Sin embargo, con el tiempo, la verdad salió a la luz, ella sí me estaba engañando. Las acusaciones, la insistencia en abrir la relación y el intento de normalizar algo que yo no había pedido eran, en realidad, una forma de proyectar su propia culpa. Mirando hacia atrás, esas señales estaban ahí todo el tiempo, simplemente no supe verlas o no quise aceptarlas. Nueva inversión en su apariencia. Después de 20 años juntos, mi esposo infiel empezó a levantar pesas. Usualmente, todo empieza con una corazonada.
apóyenme en esto. Siempre me he sentido un poquito mal por revisar el celular a escondidas, pero, sinceramente, nunca me he equivocado cuando he tenido ese presentimiento fuerte de que algo no estaba bien. Solo digo, chicas y demás, échenme una mano. Si tienes una corazonada, una revisada discreta del teléfono puede darte respuestas. Y si estás en una relación a largo plazo, incluso revisiones periódicas de mantenimiento no me parecen descabelladas. Punto. Este consejo se lo daría tanto a hombres como a mujeres, porque hoy en día nuestros secretos viven en el celular. No importa lo amoroso, atento o aparentemente honesto que sea tu pareja. No importa que siempre digan que el / ella nunca haría algo así. La historia ha demostrado, una y otra vez, que incluso personas buenas, amorosas y bien intencionadas han sido infieles. Tú mereces saber la verdad. Si tú y tu pareja acordaron una relación comprometida y exclusiva, entonces su vida al 100%, asunto tuyo también. No es control, es transparencia dentro de un acuerdo mutuo. Eso sí, esto no significa que debamos comportarnos de manera sospechosa, paranoica o constantemente acusatoria, porque esa actitud puede destruir una relación tan rápido como la infidelidad misma. En resumen, sé una pareja segura, tranquila y optimista en cualquier tipo de relación o unión, pero cuídate primero a ti mismo. Confiar es importante, pero ignorar las señales puede salir mucho más caro. Escondida en el baño hablando por teléfono. Cuando descubrí todas las movidas, él, 100%, les estaba mandando mensajes desde mi baño, carajo. Un ejemplo que vi es cuando empiezan a actuar inusualmente amables y serviciales, para ellos, como de la nada. El raro cabrón que engaña pero lleno de culpa por eso. Ese fue el caso con mi ex infiel. De repente empezó a preocuparse y a escuchar cómo me sentía por sus acciones y actuó como si quisiera respetar mis límites, probablemente por primera vez, como al año de estar juntos. Señales comunes de que algo no está bien en una relación. 1. Cambian su vocabulario y los temas de conversación sin una razón clara. 2. Empiezan a prestar mucha más atención a su apariencia de repente. 3. Se vuelven evasivos o ambiguos al momento de hacer planes. 4. Comienzan a ver con más frecuencia a un amigo, colega o incluso a un familiar. 5. Arrancan un nuevo hobby o se unen a un club o gimnasio de la nada. 6. De pronto escuchan música distinta o consumen medios que antes no les interesaban. 7. Tienen muchas más horas extras en el trabajo, pero sus ingresos no cambian. 8. Se vuelven extremadamente secretos con su teléfono. 9. Revisan y borran diligentemente mensajes directos, textos y correos electrónicos. 10. Empiezan a llamar o mandar mensajes con mucha más frecuencia mientras viajan. 11. Huelen diferente o se duchan más seguido de lo habitual. 12. Se vuelven más distantes emocionalmente y menos íntimos. 13. Con el tiempo, los pillas en mentiras de manera habitual. 14. Tienen múltiples aplicaciones y perfiles en redes sociales, algunos que nunca te mencionaron. 15. Simplemente sientes, en lo más profundo, que algo no está bien. 16. Tienen menos dinero para gastar en ti o en sus hijos, sin una explicación clara. 17. Cambian de tema, explotan de ira o se van si intentas hablar del asunto. 18. Dicen que hay algo mal contigo y que tú estás engañando. Presta muchísima atención a estas acusaciones, porque muchas veces es exactamente lo que ellos están haciendo. La psicología de los infieles es realmente una locura. El padre de mi ex le fue infiel a su madre, y él decía odiar profundamente a los infieles. Hablaba mal de su papá, decía que quienes engañaban eran escoria y que jamás haría algo así, todo mientras me engañaba durante gran parte, si no toda, la relación. Jajaja. Nada de eso tenía sentido para mí en ese momento. Gran parte de lo que hacía ocurría a través de redes sociales. Se mantenía en contacto cercano con varias ex-friends with benefits. A una de ellas la visitaba seguido como amigos, aunque yo siempre sospeché que había algo más. Además, parecía coleccionar personas nuevas en su órbita, tanto gays como personas disponibles, ya que él vivía bastante en el closet. La verdad salió a la luz cuando encontré capturas de pantalla de una cuenta secreta de Instagram que tenía. Insistía en que no era infidelidad porque solo era por mensajes, y era extremadamente bueno haciendo gaslighting. Aún así, nunca logré superarlo, y eso fue una de las razones principales por las que finalmente le dije adiós. Hacia el final de la relación, también empezó a provocar discusiones en las que me acusaba de intentar acusarlo de ser infiel, incluso cuando yo no estaba diciendo nada al respecto. Todo era una proyección constante. Teníamos un amigo en común
después de terminar con él, esa persona me contó algunas cosas más que solo confirmaron y reforzaron lo que ya había sospechado durante toda la relación. Ropa nueva y diferente. Una tarjeta de crédito nueva. Trabajando hasta tarde, los fines de semana. Chateando con gente nueva por teléfono. Sus amigos se comportan raro contigo. Como alguien que trabaja y ha trabajado con muchos hombres, si tienes hijos en casa, y tu esposo siempre está trabajando hasta tarde, honestamente, probablemente está en el trabajo. Muchos de los tipos de aquí harán horas extras para no ir a casa. Además, son los primeros en apuntarse a convenciones, reuniones, viajes de negocios, etc. Cuando se quedan mirando el teléfono y se ríen, y después lo ponen boca abajo. Dicen cosas como mi papá me consiguió una chambeadora, pero no me acosté con ella. Espera, tal vez eso solo me pasó a mí. Maleducación, menos tiempo para ti, comportamiento descuidado, respuestas tardías, ser desconsiderado, un cambio en el patrón de comportamiento. Se aleja, menos cariño, comunicación corta y que no responde, ya no toma la iniciativa para planear cosas, no pregunta cómo te fue en el día o cómo estás. Pasando más tiempo afuera que contigo. Raro lo del teléfono. Siento que no están tan involucrados emocionalmente como antes y, a pesar de haber tenido conversaciones al respecto, todavía no entienden por qué. Mi ex era bien sensible y se ponía como si cualquier cosa que yo hacía lo ofendía y necesitaba tiempo para calmarse. Yo le daba su espacio, obvio, y él usaba ese espacio para invitar a su exnovia. Cuando te miran y sus ojos solían ser, pero ahora es. Y evitan el contacto visual y no te sostienen la mirada. Falta de intimidad, o casi ninguna. Esta fue la señal que yo noté con más claridad. Ya nunca iniciaba la intimidad ni me buscaba físicamente. Pasó de tenerme encima todo el tiempo a casi nunca tocarme. A lo sumo, alguna palmada en el trasero, y eso era todo. Literalmente, yo era siempre la que tenía que pedir intimidad, la que iniciaba, la que buscaba el contacto. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, que ese cambio no era normal. Y sí, tenía razón. Ahora bien, reconozco que esto podría ser una señal de infidelidad, pero también siento que, en muchos casos, es mucho más probable que las parejas simplemente atraviesen una mala etapa en su vida íntima. El estrés, el cansancio, los problemas emocionales o la rutina pueden afectar muchísimo el deseo. Aún así, cuando la falta de intimidad viene acompañada de distancia emocional, evasivas y otros cambios de comportamiento, deja de ser solo una mala racha y empieza a sentirse como una advertencia. Por eso, escuchar el instinto no significa acusar sin pruebas, sino prestar atención a los cambios reales que se dan dentro de la relación. Mi esposa, que fue infiel, se afeitó sus partes íntimas después de 20 años juntos, algo que jamás había hecho en todo ese tiempo. Ese fue uno de los cambios que, mirando hacia atrás, debí haber tomado más en serio. Eventualmente, la pillé y terminó confesando. Todo salió a la luz de una manera bastante inesperada. Ella se estaba realizando un procedimiento médico y, mientras estaba bajo anestesia, dijo algo sobre su teléfono. Insistía en que lo quería con ella en el quirófano, aunque no estaba permitido llevarlo. Ese comentario me llamó mucho la atención. Cuando tuve el teléfono en mis manos, lo abrí, y ahí estaba la verdad. Había mensajes de texto con su exnovio de hace 20 años. No eran conversaciones inocentes. Estaban intentando concretar una segunda cita y hablaban de distintas actividades que claramente iban más allá de una simple charla casual. Yo trabajo manejando un tráiler por carretera 4 o 5 días a la semana, y muchas veces no estoy en casa durante 2 semanas al mes. Esa ausencia hizo que me tomara mucho tiempo darme cuenta de lo que estaba pasando realmente. Cuando finalmente lo entendí, ya era demasiado tarde. 20 años de relación se fueron a la basura. Aún así, en el divorcio perdí la casa, algo que todavía duele. Pero también hubo algo que lo cambió todo, obtuve la custodia total de nuestro hijo. Y, sinceramente, eso compensa cualquier cosa que haya pasado. Al final del día, él es mi prioridad y la razón por la que sigo adelante. Prefieren estar en su teléfono que hablar contigo. Mencionar el nombre de alguien en las noticias o contar una historia estúpida sobre ellos. Esbozar una sonrisita si dicen su nombre y luego dejar de hablar de esa persona por completo, te enterarás meses después de todo lo que omitieron.
Mi mamá dijo que la primera señal fue que mi papá llegaba a casa de un turno tarde en el trabajo y se iba directo a la ducha antes de saludarla. Se dio cuenta de que no quería que ella oliera el perfume de otra mujer en él. En el Monopoly no te dejan controlar el banco, y por una buena razón. En las relaciones pasa algo parecido. Cuando alguien empieza a buscar pleito sin motivo, de repente necesita espacio y se va de fiesta. Algo no cierra. En esos casos, pedir ver el teléfono dice mucho más de lo que parece. Si la respuesta es un no rotundo, o si se ponen defensivos, el 95% de las veces hay algo que están ocultando. Lo mismo si esconden el teléfono cuando lo usan, lo giran, lo bloquean o se alejan para responder mensajes. Y ojo, si preguntas, prepárate también para mostrar el tuyo. La transparencia tiene que ser pareja. Mi ex, que me estaba engañando, obviamente no estaba nada contenta cuando descubrí la verdad. En realidad, yo ya lo sabía antes de pedirle ver su teléfono, porque sus propias amigas me lo habían contado. Solo quería ver si tenía el valor de admitirlo. En otra ocasión, estaba en su casa tratando de sentirme un poco mejor porque estaba enfermo. Estábamos acostados en la cama y decidimos sacarnos una foto. Ella abrió Photo Booth en el iPad y, de repente, vi que la última foto era una foto desnuda. No era su departamento, no era la casa de sus padres y tampoco era mi apartamento. Ahí todo encajó. Fue como un golpe directo al estómago, estar enfermo, estar ahí para apoyarla y darme cuenta de que no era la primera vez que me engañaba. Para mí, las reglas son simples. 1. No engañar. 2. No mentir. No es tan difícil de entender. Yo dejo esto claro en todas mis relaciones antes de que avancen, y aún así parece que mucha gente no entiende lo básico que es ser honesto y amable con su pareja. De hecho, algo muy parecido fue lo que me pasó con otra ex. Estábamos revisando unas capturas de pantalla en su laptop porque quería mostrarme algo, y de repente pasó de largo una captura de un grupo de chat con sexting, jajaja. Puso cara de piedra y siguió como si nada, hasta que le pedí que volviera a esa imagen. Honestamente, no creo que exista una verdad absoluta sobre el tema del teléfono, sobre todo considerando lo dividida que está la gente con la privacidad digital. En mi caso, nunca he engañado ni me han acusado de hacerlo, pero aún así, si mi pareja quisiera revisar mi teléfono, yo no tendría problema en decir que sí. Cada vez que suena Samanem, se ponen nerviosos y cambian la estación de inmediato. Puede parecer una tontería, pero ese tipo de reacciones automáticas a veces dicen más de lo que uno cree. También está el hecho de que empiecen a mentir por pendejadas, cosas mínimas que no tendrían por qué ocultar. Luego se contradicen, se echan para atrás, te piden ejemplos cuando los cachas en la mentira y, al final, te dicen que le estás dando demasiadas vueltas al asunto. Ese intento constante de hacerte dudar de lo que viste o escuchaste es una señal clara de algo más profundo. En mi caso, ella solía hablar muy mal de un tipo del trabajo. De repente, dejó de mencionarlo por completo. Nunca más volvió a decir nada negativo sobre él. Años después, entendí perfectamente por qué. También empiezan a aparecer comportamientos turbios con el teléfono. 1. El tiempo que pasan en el celular se dispara de la nada. 2. Llegan tarde a casa o desaparecen durante horas para hacer supuestos mandados. 3. Dejan de interesarse por tu vida, por tus problemas o por tu día, al mismo nivel que antes. Y, por supuesto, está la señal que casi nunca falla, pierden el interés en la intimidad contigo. Ya no hay iniciativa, no hay deseo, no hay cercanía. Supongo que eso ya no es una señal pequeña, ¿verdad? Cuando todos estos cambios se juntan, las mentiras innecesarias, el distanciamiento emocional, el secretismo con el teléfono y la falta de intimidad, dejan de ser coincidencias aisladas y empiezan a formar un patrón difícil de ignorar. Cambiaron la rutina y el comportamiento. Mi ex empezó a tomar y a salir de fiesta después de 5 años juntos. Actuaba raro con sus teléfonos. Nunca me dejó ver ciertas apps, me hacía gaslighting. Menos intimidad. Teníamos intimidad quizás una vez a la semana. Él dejó de iniciar, pero decía cosas como no me imagino en un matrimonio sin intimidad, pero éramos casi nada íntimos, jajaja. Irritabilidad y mal genio constantes. Se enojan con facilidad, reaccionan de forma desproporcionada o parecen estar siempre a la defensiva. Empiezan a cuidar demasiado su teléfono. Lo protegen, lo esconden, lo ponen boca abajo o se lo llevan a todos lados.
A veces ni siquiera lo sueltan. Dicen que tienen que quedarse hasta tarde en el trabajo, aunque en realidad ni siquiera tienen tanta chamba o no hay cambios reales en su situación laboral. Dicho esto, también quiero ser justo, nunca he engañado, y mi pareja tampoco. Sin embargo, ambos somos igualmente culpables de haber mostrado varias de estas conductas en distintos momentos. Cada situación es diferente. La clave está en esto: o estás en una relación buena y estable, donde algunas de estas señales aparecen de forma aislada, o estás en una relación infeliz, donde estas señales son obvias, constantes y evidentes. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Para los menos avispados, algo que suele notarse es que la protección y el cuidado hacia la relación disminuyen. Ya no les importa tanto cómo te sientes o cómo te afectan sus acciones. Están todo el tiempo pegados al celular, como si su atención estuviera siempre en otro lugar. Otras señales que suelen repetirse: 1. Nuevos hobbies que no se sienten bien o que aparecen de la nada. 2. Nuevas costumbres con el teléfono, como cambiar contraseñas o borrar conversaciones. 3. Distancia emocional, menos interés, menos conexión. 4. Negarse a ir a terapia de pareja, incluso cuando la relación claramente lo necesita. 5. En el caso de mi ex, esa sonrisita tonta, casi de oveja, que aparecía sin explicación. 6. Y quizás la más dañina, te hacen sentir como la culpable, insuficiente o exagerado por notar lo que está pasando. Al final, no se trata de una sola señal aislada, sino de un conjunto de cambios que, cuando se acumulan, empiezan a decirte claramente que algo no está bien. Como alguien que tuvo a 3 minas que le pusieron los cuernos a sus parejas conmigo, reconozco que estuvo mal, pero el pasado no se puede deshacer. La forma más fácil de detectar esto es que se pongan raras con el teléfono // estén pegadas a el // testen mucho más. Es porque cuando tu pareja te está engañando, necesita un canal de comunicación con quien sea que se esté acostando para intercambiar mensajes y obtener validación, y usualmente nudes. Es gracioso como la gente está tan dispuesta a hacer muchas cosas contigo que no harían de otra manera. Todo lo demás es secundario a ese canal de comunicación, a menos que sea algo de una vez. Estoy hablando de cuernos a largo plazo / varias citas. Escondiendo el teléfono, le pedí que usara el suyo para buscar algo. Entró en pánico. Divorciada ahora. Un montón de buenas respuestas aquí, pero honestamente, ninguna, porque ese es el trabajo del tramposo, esconder su rastro. Ya pasé por eso 2 veces. Es una mierda, pero si te están engañando, de todas formas no los necesitas. Sigue adelante. Vales más. Buena suerte. Este no se ha publicado todavía. Cuando mi ex me estaba poniendo los cuernos, todos mis anuncios dirigidos y notificaciones push reflejaban su comportamiento. Como que me salían anuncios de apps para citas / ligar cuando nunca he usado una. O para pruebas de ITS discretas. Y cuando su amante lo dejó embarazado, todos mis anuncios / notificaciones eran para padres primerizos. Se empiezan a alejar de ti, diciendo que quieren libertad o que cambian porque crecen. Esconden el teléfono cuando les llega un mensaje, reciben mensajes a horas raras, les llegan un montón de mensajes, revisan sus mensajes al toque, son emocionalmente distantes y no están disponibles. No te prestan toda su atención, no te priorizan, se van de viaje solos y están muy ocupados para hablar. En general están muy ocupados para hablar, no te muestran a ti ni a su relación en redes sociales, te esconden de sus amigos y familia, no quieren que conozcas a ciertos amigos, no quieren salir contigo a lugares donde la gente los pueda ver juntos. Constantemente agregan chicas nuevas en redes sociales. Tienen muchas amigas, tienen amigas cercanas con las que hablan mucho, tienen Snapchat en su teléfono siendo personas mayores, usan mensajes que desaparecen, etc. Es difícil contactarlos fuera del horario laboral normal. Cuando por fin lo logras, es corto. No te van a sugerir que salgas con ellos. Todo lo que dices es una molestia. Todo. Ni siquiera puedes hacer una broma sin que les fastidie. Las duchas son más largas. Solo ves su teléfono cuando lo sacan del bolsillo. Huelen diferente, pero lo más grande es que actúan raro. Todo lo que hacen y dicen es raro. Los miras y piensas, ¿estás bien? También veo muchos comentarios que mencionan que pierden el interés en tener contigo, pero no creo que eso sea cierto la mayor parte del tiempo. En todo caso, eso es todo lo que realmente harán contigo.
Cuando tienen un mejor amigo o mejor amiga como plan B, esa persona siempre está ahí, demasiado disponible, demasiado presente, por si acaso. En mi caso, él se metió de lleno en un nuevo grupo de amigos. La noche que revisé su teléfono fue especialmente reveladora. Estuvo testeando con ese grupo durante toda la noche, incluso cuando se suponía que íbamos a pasar tiempo juntos. Yo estaba ahí, pero su atención estaba completamente en otra parte. También empezó a prestar mucha más atención a su apariencia. Se depilaba cuando antes no lo hacía, se hizo un nuevo corte de pelo, cambió su forma de vestir y empezó a comprar ropa diferente. No era solo verse bien, era verse bien para alguien. Al mismo tiempo, se volvió muy secreto con su teléfono. Siempre parecía preocupado, nervioso, pendiente de quién escribía o de qué notificación podía aparecer. De repente, el trabajo pasó a ser el centro de su vida. Noches interminables trabajando, eventos de la empresa o del cliente, salidas con compañeros de trabajo que antes no existían o no eran tan frecuentes. En algunos casos, incluso te dicen directamente que hicieron trampa, aunque muchas veces lo minimizan o intentan justificarlo. Otros cambios también se hicieron evidentes. Vestirse mejor de lo normal, ducharse a horas distintas de las habituales, comprar ropa nueva constantemente, especialmente ropa interior. A todo eso se sumó una clara desconexión emocional. Menos interés, menos conversación, menos cercanía. Y, como constante, esconder el teléfono como si fuera un objeto prohibido. Cuando todos estos comportamientos aparecen juntos, dejan de ser coincidencias y empiezan a formar un patrón que es muy difícil de ignorar.